hay mucho aquí, mucho derrotista, mucha gente que llevaba tiempo pensando que esto no se podía cambiar, que no había una solución. Y sí, amigos, hay una solución. Lo que pasa es que va a ser progresivo, esto va a ser lento, ¿no? Va a ir poco a poco, va a haber un cambio de paradigma social, os lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo. Es curioso que todos estos analistas políticos, de todos estos que presumen de tener títulos, que presumen de tener licenciaturas, que presumen de tener un máster, que presumen de tener... Es curioso como no dan con la tecla y no saben por qué. Todavía se están preguntando por qué Vox está creciendo tanto y sobre todo en los barrios obreros. Sí, es una cosa que no saben muy bien el motivo, ¿no? Y a mí me gustaría... El artículo de opinión que he escrito hoy va en relación a eso, ¿no? A cómo esta gente están completamente desorientados. Anoche que tuve la noche libre, no os penséis que estaba haciendo otra cosa. Anoche me puse a ver un rato el programa de La Sexta. Es alucinante cómo salen ahí intentando hacer cábalas, intentando, yo qué sé, a ver de qué manera se pueden explicar de que Vox esté aumentando tanto. Y al final la conclusión que tienen esta gente es que la gente que vota a Vox son idiotas y se dejan engañar por el discurso de Vox. Y no es así. Si alguien quiere que le expliquen por qué la gente de barrio obrero, por qué los barrios obreros, por qué la gente más humilde vota a Vox, simplemente me tienen que preguntar a mí, se los voy a explicar muy clarito. De hecho, lo llevo explicando hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que esta gente no lo quieren entender. La izquierda se ha quedado única y exclusivamente para representar a colectivos de gente que o bien son gente adinerada, que no viven en barrios obreros, que viven en urbanizaciones o que se han criado en zonas privilegiadas, o bien para representar a gente de colectivos de llorones, ¿no? Ah, es que soy gay. Es que soy lesbiana. Es que soy inmigrante. Es que soy... Y ya está. Esa es la gente que representa hoy en día la izquierda de este país. Yo me he criado toda mi vida en un barrio obrero, barrios marginales, y sé perfectamente por qué la gente de barrios obreros está votando a Vox. El avance de Vox entre parados y la clase obrera redibuja su base electoral. No redibuja la base electoral. Siempre la gente que ha votado a Vox son gente de barrio obrero. Vox nunca ha sido ese partido que representa a las oligarquías y a los pijos de este país, de España. Eso es mentira. Eso es lo que ellos han intentado venderle a la gente. Vox es el partido de los oligarcas, de los empresarios, el que le va a quitar los derechos a los trabajadores, el que va a devolver a las mujeres a la cocina. Es mentira. Eso es mentira. Vox nunca ha sido el partido de esa gente. Que haya gente de ese estatus y de ese nivel social que vote a Vox, pues sí, evidentemente la hay, pero la masa, la mayor parte de los votantes son gente que viven en barrios humildes. De hecho, solamente tenéis que ver los resultados que han tenido en los barrios más marginales de las ciudades. Vox ha sido primera o segunda fuerza política en barrios como en La Palma o en La Palmilla, un barrio donde la mayoría de personas que viven pues son personas de clase baja, incluso pues personas marginales también, y donde viven muchas personas de etnia gitana, ¿no? ¿Qué pasa en esos barrios? ¿Por qué la gente en esos barrios está votando a Vox en masa? ¿Por qué los parados y la clase obrera está votando a Vox en masa? Pues muy bien, es muy sencillo. Os lo voy a explicar después de leer este artículo que me hace muchísima gracia, ¿no? Pero ya incluso... Es que ya no lo pueden negar, ¿no? Ya lo tienen que hablar, lo tienen que comentar, lo tienen que contar. En sitios como en El País, esto ya no tiene marcha atrás. El cambio está aquí a la vuelta de la esquina. Dice, el avance de Vox entre parados y la clase obrera redibuja su base electoral. El mapa del voto a Vox se ha transformado. Mentira. En el último barómetro del CIS, el partido Santiago Abascal se sitúa como primera fuerza entre desempleados y trabajadores de las categorías laborales más bajas. Es lo que he comentado yo en el artículo que he escrito hoy en La Bandera, ¿no? En el artículo de opinión. Pedro Sánchez es el mayor aliado de Vox en estos momentos. No Vox el mayor aliado de Pedro Sánchez, como intentan vendernos desde sectores del Partido Popular, sino al contrario. El mayor favor que le podría hacer Pedro Sánchez a la izquierda de este país sería convocar elecciones cuanto antes, porque como Pedro Sánchez agote la legislatura al paso que vamos, Vox no descartaría yo que estuviera cerca de rozar ser la segunda fuerza política en España. Quedan 2 años de legislatura. Vox no para de crecer. ¿Por qué? Porque cada vez hay más inmigración ilegal, cada vez hay más inseguridad, cada vez hay
precios más altos y peor acceso a la vivienda, al alquiler, a la compra de la vivienda, a la cesta de la compra. Cada vez tenemos menos poder adquisitivo, por mucho que nos intenten vender que la economía en España va como un tiro. El empleo es precario, el empleo está mal pagado, no puedes vivir simplemente con un sueldo, es con 2 sueldos y te cuesta salir adelante. Y todo eso mientras contemplas desde tus 2 trabajos, cuando tú te levantas por la mañana y te vas a trabajar, tu mujer se levanta por la mañana y se va a trabajar, y tú ves por la mañana que la calle está vacía y que no hay nadie cuando tú te vas a trabajar. Y cuando llegas por la tarde hasta los huevos de trabajar o hasta el chumino de trabajar, te encuentras al grupo de siempre tocándose los huevos, viviendo en el parque, delinquiendo, fumando, bebiendo, haciendo deporte y viviendo a costa de los impuestos de todos los españoles sin hacer absolutamente nada y viviendo más que bien. Y es voz populi, ya no puedes engañar a nadie. La gente que tiene problemas, la gente que ha intentado encontrar ayudas sociales, se han encontrado con el obstáculo de que no pueden cobrar esas ayudas sociales porque tienen mucho arraigo. Y entonces las ayudas sociales van para personas que no tienen arraigo, ¿no? Entonces tú ves el agravio comparativo de esos matrimonios españoles que están los 2 trabajando, que no pueden salir prácticamente adelante, que quieren formar una familia, que pueden tener hijos y que no pueden tener hijos ni se pueden plantear tener hijos porque la economía no lo permite, mientras te ves a la señora con el pañuelo con 2 o 3 niños paseando por la calle, una detrás de otra constantemente. Y entonces llega un momento en el que la mente del español hace clip y ya no aguanta más. La gente está harta. O sea, tú escuchas conversaciones y sale la conversación de no sé qué, de las paguitas, de esto, de lo otro, la gente está hasta los huevos. La gente está harta, está cansada. ¿Y esto en qué se traduce? Pues esto se va a traducir en un voto a Vox. Fijaos, si está tan claro el tema que incluso hasta el Partido Popular está ya intentando ellos también acoplar un poco ese discurso que tenía, que han pasado de querer regularizar a 2 millones de personas a decir Feijóo que los que vienen de manera ilegal se van a ir de España, ¿vale? Eso te dice Feijóo. Luego te sale otro del Partido Popular y te dice que las deportaciones masivas no son posibles, que eso no se puede hacer, como salió el otro día Mariano Rajoy, diciendo que es imposible, que no se pueden hacer deportaciones masivas. Sí, claro que se pueden hacer deportaciones masivas. Tenemos la logística y tenemos los medios para hacer deportaciones masivas. De hecho, es que es lo que hay que hacer. A mí me gustaría que la gente que ahora mismo me está escuchando y que piensa que yo tengo un discurso insolidario y que soy muy malo y todas esas cosas, me gustaría que se preguntaran cómo sería España si en un mes o en 2 meses consiguiéramos echar a 2 millones de inmigrantes ilegales de este país, o ilegales y gente que está aquí de manera legal pero que comete delitos también. ¿Os imagináis cómo cambiaría todo? O sea, habría más trabajo, más seguridad en las calles, el precio de la vivienda caería, habría los mismos recursos para menos gente, con lo cual todo funcionaría mejor. Menos gasto público, evidentemente, menos saturación de la sanidad, menos saturación de la educación. Todo sería espectacular, todo sería maravilloso. Estamos rozando ya prácticamente los 50 millones de habitantes en España con una crisis de nacimiento como no se ha visto nunca en la historia. Y esto no puede ser, es un sistema completamente insostenible, ¿no? Ayer en La Sexta decían, es que Vox propone un modelo de una España blanca. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Al igual que yo quiero un modelo de una África africana. Igual que yo quiero un modelo de una Italia italiana. Y al igual que yo quiero un modelo de una Francia francesa. Y al igual que quiero un modelo de cualquier país con su gente de ese país. Evidentemente que quiero una España blanca. Claro que quiero una España blanca. ¿Quiere decir esto que yo no quiero que vengan extranjeros? No, no. Extranjeros que vengan. Pero todo muy controlado, con contratos de trabajo y hacer su trabajo aquí, siempre y cuando hagan falta. No venir por venir, no. A mí no me sirve lo de, es que vengo a buscarme la vida y entonces sí soy bien recibido. Tú has venido aquí a buscarte la vida, pero ¿tienes trabajo? No. Pues te tienes que ir también, lo siento muchísimo. Ya, pero es que yo vengo a trabajar, ya, pero es que no hay. Y no te vamos a estar manteniendo aquí con ayudas. No puede ser. Lo siento mucho, te tienes que ir, las ayudas hacen falta para las personas que son españoles y que necesitan la ayuda y que necesitan ese presupuesto social, ¿no? Pero hay gente que todavía esto no lo quiere entender. Dice, Vox registra un 20,2% de intención de voto entre ocupaciones elementales, un 25,8% entre oficiales, operarios y artesanos, y un 41,2% entre operadores de maquinaria y ensambladores. En todas estas categorías supera con holgura al PP y al PSOE,
consolidando su posición como primera fuerza. Aunque no lidera, Vox roza el primer puesto en sectores como el agroganadero, forestal y pesquero, 27,5% solo por detrás del PP, y en servicios y venta comercial, 17,7%, unas décimas del PP. Claro, ¿dónde gana la izquierda? En el sector de los funcionarios, del funcionariado. Ahí es donde gana la izquierda. Toda esta patulea infecta que está en educación, que no todos los profesores son rojos, pero yo que sé, que serán un 80 o un 90%. Todos los que viven del Estado, todos los que cobran del Estado, pues esos evidentemente no quieren votar a Vox. ¿Por qué? Porque Vox propone rebajar el gasto público. Yo generalizo, pero siempre hay excepciones, ¿vale? Que nadie se me ofenda, por favor. Su talón de Aquiles, el principal freno para Vox está en el trabajo doméstico no remunerado, un 6,8%, y entre pensionistas un 7%, segmento donde PP y PSOE mantienen una amplia ventaja. Atención al análisis de los analistas. El análisis de los analistas que dicen aquí que han consultado analistas, no te dicen el nombre de los analistas, pero bueno. Dice, ¿por qué? Los analistas consultados por El País vinculan este avance a la estrategia del martilleo antimigración, un discurso que combina críticas a las élites políticas con un mensaje duro sobre identidad, seguridad y control migratorio. Ya está. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué cala este mensaje en la gente? ¿Es porque la gente es idiota? ¿Es porque la gente es tonta? ¿Por qué cala este mensaje? Porque claro, si yo formo un partido político y digo que me tienen que votar porque nos van a invadir los extraterrestres que ya están ahí y necesitamos crear una cúpula de hierro anti-extraterrestres y pistolas de protones y de rayos láser y crear una academia de Jedis para combatir el lado oscuro, la gente, hombre, a lo mejor me votan 100 o 200 personas en España porque hay gente para todo. Pero evidentemente la mayoría de españoles dirán, este tío es un zumbao, ¿dónde están los ovnis? Sí, están ahí, ¿dónde? Ahí, míralo, ahí viene. Pero ¿están ahí o no están ahí? No. Pero claro, el martilleo, ¿por qué? El martilleo es porque evidentemente tenemos un problema en España. Y a mí me hace gracia, de verdad me hace gracia, porque ahora mismo el mayor aliado que tenemos los votantes de Vox es la izquierda. Sí, amigos, la izquierda son nuestros mayores aliados. Yo entiendo que hay mucha gente que en estos momentos está desesperada. Y yo llevo haciendo pedagogía durante muchísimo tiempo diciendo que tranquilos. No sé si os acordáis de la escena de William Wallace, cuando la caballería inglesa arremete contra los escoceses y William Wallace había ordenado hacer unas lanzas que tienen en tierra. Y mientras la caballería inglesa va avanzando, que parece que va a arrollar a todos los escoceses, William Wallace dice... Aún no, paciencia, aún no, esperad. La gente se desespera porque se ve a la caballería encima. Aguantad. Y cuando llega el momento, sacan las lanzas y se las clavan a los caballos y hacen allí una matanza total. Pues es exactamente lo mismo. No os desesperéis, de verdad. Tened en cuenta que para que haya un gran cambio en España necesitamos sacrificio. Todavía necesitamos sacrificarnos muchísimo más. Y para eso es necesario que Pedro Sánchez aguante estos 2 años y que luego tengamos un gobierno de Núñez Feijóo apoyado por Vox desde fuera, pero sin estar dentro del gobierno y haciendo oposición desde fuera. Y entonces, tal y como lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo y la gente se reía de mí, entonces es cuando Vox tendrá una oportunidad increíble para poder ganar unas elecciones en este país. Cuando la gente se dé cuenta de que la única alternativa que nos están vendiendo, que es el Partido Popular, no es alternativa ni en nada. La auténtica alternativa son partidos patrióticos, nacionalistas como Vox, como el AfD, como el partido de Le Pen, como el partido de Orbán y como todos estos partidos el Chega y como todos estos partidos. El futuro de Europa está en la soberanía nacional, en intentar derrocar el sistema actual que tenemos en la Unión Europea, de países que están ahí como aliados y que obedecen y dicen siguana a todo lo que se propone y a todo lo que se legisla desde el Parlamento Europeo. Es el único futuro y va a ser el único futuro viable que vamos a poder tener en la Unión Europea y es el que tendremos. Y tardará, amigos, tardará, pero para eso tenemos que tener paciencia. Da igual que se eche a Pedro Sánchez, va a llegar otro que va a ser de el mismo perro con distinto collar. No, el problema no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es más que una puta piedra en el camino. No es el problema Pedro Sánchez. El problema son las políticas bipartidistas de estos 2 grandes partidos de este país, como es el Partido Socialista y el Partido Popular.
es el auténtico problema. Los dos partidos que dirigen Europa y que gobiernan el Parlamento Europeo y que han puesto a Ursula von der Leyen como la que manda ahí, la que reparte el cotarro, ¿no? Ese es el auténtico problema. Aquí tenemos la encuesta que ha salido hoy en el Electopanel. Le da al Partido Popular 137 diputados, ¿vale? 137 diputados al Partido Popular. O sea, el Partido Popular, el efecto Feijóo hace ya muchísimo tiempo que cayó. El Partido Socialista tendría 98 diputados, Vox sería la tercera fuerza política con 62 diputados, ojito. Sumar tendría 12 diputados y Podemos tendría 9 diputados. Y los otros, hay otros 32 diputados que son de partidos de mierda que ni siquiera tendrían que estar en el Congreso de los Diputados. Este es uno de los problemas que tenemos en España. Lo ideal sería que entre el Partido Popular y Vox consiguieran tener 210 diputados para ver si se puede cambiar la ley electoral de una puta vez. Estos 32 diputados que hay ahora mismo aquí en gris son de partidos de mierda que no pintan nada en el Congreso de los Diputados. Junts, Esquerra Republicana, el brazo terrorista Bildu, el brazo político de la banda terrorista Bildu, PNV, BNG, UPN, Coalición Canaria. Esto no pinta nada. Esto es un estorbo para el Congreso de los Diputados. Esta gente no pinta nada absolutamente en el Congreso de los Diputados. Lo único que hacen es estorbar y mover los gobiernos y manejar los gobiernos a su antojo. Con un voto de mierda o con 2 votos de mierda o con 6 votos de mierda son capaces de cambiar el destino de todo un país. Y no es de recibo que porque un partido tenga 200.000 votantes, con sus votos puedan cambiar el destino de todo un país. No puede ser. Hay que reformar la ley electoral cuanto antes. Entonces, si el Partido Popular quiere que yo piense que empieza a ser una alternativa a algo, que empiece a hablar de reformar la ley electoral, por ejemplo, ¿no? No resulta curioso y no resulta raro que Feijóo prefiera intentar llevarse bien con Junts y con el PNV y que intenta tener los votos suficientes y los diputados suficientes como para no depender de Vox y pactar con BNV y con Junts antes que pactar con Vox. ¿Cuál podéis creer que es el motivo? A mí se me ocurren varias hipótesis. Una de ellas es que, claro, cuando pactan con estos partidos nacionalistas, hay muchas ayudas, mucho dinero, que se van para esos gobiernos autonómicos, partidas presupuestarias, competencias que vuelan. Claro. Entonces es que al final a lo mejor eso supone, digamos, pues un business, ¿no? Muy interesante para esos partidos que están en el gobierno también, ¿no? Dejarse chantajear por esta gentuza de mierda, ¿no? Claro, para mantener el negocio. Y luego, evidentemente, porque al Partido Popular no le interesa que un partido como Vox le esté quitando votos, porque el Partido Popular, la gente del Partido Popular todavía está en el error de que creen que si Vox desaparece, la gente de Vox va a acabar votando al Partido Popular. Y tienen que empezar a entender que si en estos momentos van a votar 4 millones de personas a Vox, si Vox desapareciera, de esas 4 millones de personas, por lo menos 3 millones de personas no volveríamos a votar al Partido Popular, bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que tienen que empezar a entender. Yo creo que hablo en nombre de muchos votantes de Vox. Yo no voy a volver a votar al Partido Popular nunca, jamás. Tendría que dar un giro de 180 grados para que yo votara al Partido Popular. No lo voy a votar nunca. Si Vox desaparece, votaré a otro partido. O no votaré, pero al Partido Popular nunca, jamás. Yo creo que los católicos, porque en los de izquierda hay muy pocos católicos y más practicantes, pero yo creo que la gente de derechas que vote a Vox y que estén en contra de la inmigración ilegal y del cachondeo que es España, creo que ha llegado el momento de que hagan algo contra la conferencia episcopal. Es decir, huelga de asistencia a misa, que no donen un duro, no sé, en fin, que les toque el bolsillo ya. Porque ¿qué cojones es esto de que la conferencia episcopal esté atacando a un partido político y por ende atacando también a los votantes de un partido político? ¿Qué nos están diciendo? ¿Que nosotros somos peores cristianos porque no queremos que España sea la ONG del mundo? Muy interesante y viene al caso respecto al asunto que tratamos del bipartidismo es la posición que mantienen una figura
tan relevante para un país cristiano como es España, los obispos, ¿no? Porque hemos visto que constantemente, siempre que han surgido polémicas relacionadas con el problema de la inmigración ilegal, se han puesto del lado de la izquierda o del globalismo o del bipartidismo. De hecho, recientemente también hemos visto cómo han criticado esa medida de Vox en Jumilla. ¿Qué te parece que los obispos, a priori siendo personas que no deberían estar directamente vinculadas a la política, entran de lleno para hacer este tipo de alegaciones, y ya no solo con el tema de Jumilla o de la inmigración, sino que también los hemos visto posicionarse del lado de Parolín o del gobierno de Pedro Sánchez cuando ha abogado por desacralizar el Valle de los Caídos y otro tipo de ataques sin precedentes? La verdad es que yo estoy perplejo y entristecido ante una parte de la jerarquía eclesiástica, ante una parte, insisto, porque no es solo su posición en materia migratoria o frente al islamismo extremista que avanza, sino su silencio ante muchas políticas de este gobierno, ante las políticas de género, que se habla poquito, ante el derecho a la vida de los no nacidos, de los más ancianos al final de su vida. Cuando Vox en Castilla y León propuso que se escuchara el latido fetal, recibimos el reproche del secretario general de la Conferencia Episcopal. Por eso digo una parte de la jerarquía, me refiero a una persona en este caso, ¿no? Claro, su posición ante el Valle de los Caídos, su posición ante tantas cosas. Es que la Conferencia Episcopal son unos traidores literalmente. Mira, la historia de España es increíble. Lo que pasa que el problema es que no conocemos la historia de España porque en el colegio no nos la enseñan, en el instituto tampoco, y lo único que vemos son películas que hacen de la guerra civil, ¿vale? Hacen películas de la guerra civil donde siempre hacen ver que el bando aliado, o el bando nacional, perdón, que el bando nacional era malo, malísimo, ¿no? Pero si tú lees un poco de historia y sabes un poco de historia, por lo menos del último siglo, de lo que ha ocurrido aquí en España, podrás comprobar y podrás saber que sin Franco y sin la dictadura de Franco no existiría a día de hoy la Conferencia Episcopal en España. Pero es literal. No es algo que se diga ni estoy exagerando, es literal. Si no se hubiera producido ese alzamiento nacional a las órdenes de Franco, España se hubiera convertido en una república socialista, es decir, en una dictadura comunista, un satélite de la Unión Soviética, y lo primero que hubiera hecho hubiera sido erradicar todo lo que hubiera tenido que ver con el cristianismo. Absolutamente todo. Porque, de hecho, lo primero que hicieron cuando ganaron las elecciones, o robaron, mejor dicho, las elecciones el Frente Popular, lo que hicieron fue empezar a perseguir a personas católicas simplemente por profesar esa fe, a sacerdotes, empezaron a meterle fuego a las iglesias, a quemarlo todo, a destrozarlo absolutamente todo, y luego durante la guerra civil también tuvieron su tiempo para cargarse obras artísticas y para cargarse imágenes que había en los templos religiosos. Si no, por ejemplo, os invitaría a que fueréis, por ejemplo, al Castillo de Lérida, un castillo donde también es catedral, donde tú entras allí y ves un montón, en el pórtico, un montón de huecos vacíos, que aquello estaba lleno de figuras religiosas, y aquello se lo cargaron los republicanos a tiros, lo rompieron absolutamente todo. Y lo que querían era quemar las iglesias. De hecho, me hace mucha gracia porque han estado durante 2 días hablando de el incendio de la mezquita catedral de Córdoba, cuando ellos son los que dicen que la única iglesia que ilumina es la que arde. Ellos que llevan tanto tiempo pidiendo meterle fuego a las iglesias, ahora se echan las manos a la cabeza porque se ha metido fuego la mezquita catedral de Córdoba. Son así, amigos, son así. A ellos la mezquita les importa un pepino. Que sea una catedral les importa un pepino también. Pero como salieron 4 gilipollas diciendo que arda la mezquita, que le den por culo, que seguramente serían troll de la izquierda haciéndose pasar por Thatcher o haciéndose pasar por gente de derecha. Pero la única realidad es que si en este país el bando nacional no hubiera ganado, curas y a los cristianos los hubieran perseguido, los hubieran masacrado, los hubieran asesinado, se tendrían que haber ido exiliados y las iglesias hubieran ardido absolutamente todas. Acordaos eso de arderéis como en el 36. Franco, cuando tomó el poder en 1939, lo que hizo fue darle algo que la Conferencia Episcopal y que la Iglesia Católica había perdido. Era poder político. Franco permitió
que la Iglesia Católica volviera a ocupar puestos de poder político. Franco permitió y promovió que la Iglesia Católica volviera a tener poder en España. Franco quería una España católica. Se volvió a poner los crucifijos en los colegios. Se volvió a rezar en los colegios. La educación estaba toda basada en un pilar cristiano y católico. ¿Y cómo lo paga la Conferencia Episcopal? Atacando constantemente todo lo que huela a franquismo, todo lo que tenga que ver con franquismo o todo lo que tenga que ver con la derecha. Son unos traidorazos de mierda. Estoy perplejo, realmente. Y no sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si se refiere a los ingresos, digo esta debilidad o este silencio, a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas, sino también al sostenimiento de estructuras. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tienen absolutamente amordazada ante las... Madre mía, Bascal, ¡buah, chaval! De frente contra la Conferencia Episcopal. Bueno, a ver, Santi, también tiene que ver con los intereses que tiene la Iglesia. ¿A quién apoya la Conferencia Episcopal? A la COPE. ¿La COPE a quién apoya? Al Partido Popular. A la Iglesia le interesa que se siga manteniendo la estructura del bipartidismo, donde ellos priorizan el dinero antes que promover lo que es la religión y captar adentro. Porque, vamos, no me jodas, tú puedes ser católico, puedes ser sacerdote, puedes ser cura, puedes ser lo que tú quieras, y evidentemente tú quieres el bien para todo el mundo, la solidaridad, la paz y todo eso. Pero cuando tú eres sacerdote y ves que la religión católica está en claro detrimento respecto a la religión islámica, tú te quedas de brazos cruzados diciendo que hay que promover una religión que según tus principios y tus creencias es una religión equivocada. ¿Cuál es la misión de un cura? ¿Cuál es la misión de un pastor? Si no es promover la palabra de Dios, promover la palabra de Jesucristo y convertir a la gente al cristianismo. Acciones de determinados gobiernos liberticidas y que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos. No sé por qué es, pero la verdad es que asisto perplejo a estas posiciones. Pero bueno, cada palo que aguante su vela. Yo tengo una responsabilidad política. Yo soy católico, pero yo me dedico a la política y tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer. Si otros no ejercen su responsabilidad, pues tendrán que dar cuentas ante otras personas o en otras instancias. Los españoles, desde luego. O en otras instancias. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es la gente que me manda enlaces de cosas que no tienen nada que ver con el directo o con lo que estoy hablando yo en estos momentos. Me resulta muy gracioso. Es una cosa fascinante, en serio, de verdad.